Vamos a pasar a la enseñanza. Y quiero que estemos bien atentos. Nunca me puse de acuerdo con Fernando en los cantos ni nada. Siempre dejo que sea Dios quien ponga el corazón de los que van a dirigir, de los que van a hacer lo que tienen que hacer. Y la verdad que, bueno, cada uno de los cantos yo sentía cómo nos va a encauzar, nos encauzó en lo que vamos a aprender en esta mañana. Acuérdense que estamos tratando un tema que se llama de corazón a corazón. Y en este tema vamos a ver varias cosas. Así póngale como título: entender el corazón de Dios. Y esto creo que es una de las cosas más difíciles que tenemos que experimentar todo hijo de Dios. Fue llamado a eso, a entender el corazón de Dios. Y esto que voy a hablarles es lo que tengo que vivir, pero me dejó una enseñanza también. Mi nieta es lo que vivo, es el gozo de mi corazón y aprendo, Dios me habla a través de ellos. A veces la chiquilla hace cosas que por un momento me saca de las casillas y le digo, toma tu niña, le digo a sus papás, ¿no? Toma tu niña. Y veo que hace cosas que no nos gustaría que haga. Sin embargo, ella está en un proceso de aprendizaje. Cada día está aprendiendo, está descubriendo cosas nuevas. Y el corazón de los padres tiene que llevar a encauzarla, a que aprenda lo que es correcto y lo que no debe de hacer. A veces nos enojamos, pero tenemos que volver a encauzarla, a que entienda qué es lo bueno para ella. Y cuando se torna un tanto necia, que quiere hacer su voluntad, que no entiende la voluntad de sus padres, de quien no está al cuidado de ella, bueno, va a tener golpes. Y se va a lastimar. Y va a llorar. Porque es una bebé que está en un proceso de aprendizaje. Tiene que conocer el corazón de su padre, de tal manera que, de su madre, de tal manera que ella pueda entender que cuando se le dice no, es por el bien de ella. Y ese mismo ejemplo es también con nosotros, los hijos de Dios. Entre tanto que estemos niños, dice Pablo, el escritor de Hebreos también lo dice, nosotros no podemos recibir alimento sólido. Se nos van a negar misterios que están escondidos en la palabra de Dios a causa de que no maduramos. Pero el día que maduremos, se nos va a confiar esos misterios que están en la palabra de Dios. Entonces, quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Proverbios. Vamos a ver esto de entender el corazón de Dios. Y vamos a ver algo sobre lo que es la voluntad de Dios. Proverbios 16, 9. Proverbios 16, 9. Va a ser el texto base para que podamos nosotros entender. Dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino. En otra versión, ¿alguien tiene otra versión que me ayude a leerlo? A ver, la Dios habla hoy, por ejemplo. ¿No tienen la Dios habla hoy? A ver, búsquela, por favor, la Dios habla. A ver, esa. Porque de aquí se ha sacado este proverbio, al traducirlo al latín, tiene más entendimiento y se ha probado un dicho. A ver. Dice, uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder. Uno puede planear su vida. La versión Dios habla hoy dice, al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. Ajá.
El hombre hace planes y el Señor es el que dirige sus pasos. Vean. Y aquí es donde nosotros tenemos que conocer el corazón de Dios. Tenemos que entender la voluntad de Dios. Porque ¿cuántas y cuántas veces nosotros hacemos planes? Decimos qué es lo que vamos a hacer. Y a veces dentro de todo ello Dios nos sorprende. Y lo que nunca imaginábamos ser o hacer, sucede. ¿Sí o no? Incluso hay cosas que hemos orado y Dios nos sorprende. Yo nunca oré y nunca quise ser pastor. Nunca. Lo último que yo hubiera deseado en la vida es a lo mejor ser pastor. Yo decía, no, Señor, eso no. Es más, yo recuerdo, les platico esta anécdota, es algo hasta chusco. Pero yo recuerdo el día que me iban a ungir por pastor. Mi pastor nos convocó a una asamblea, había otros ministros, y nos convocó a una asamblea y dijo, resulta que hay una obra por allá por el crucero de la vía y no hay pastor. Y yo sentía algo en mi corazón, yo sentía algo. Y rápido que me levanto, porque a mí me nombraron secretario de acta en esa junta. Rápido que me levanto y que digo, yo propongo al hermano Esteban Galicia. Y que se levanta un hermano que, mis respetos para él, la verdad, ya mucho tiempo en el ministerio. Y se levanta y me dice, hermano Pedrito, no rehuya usted a su responsabilidad. El Señor me dice que usted va a ser el pastor de ese lugar. Yo para eso, yo no sabía ni qué era nada del ministerio, ni nada, yo no quería. Y yo me puse a temblar en ese momento. Dije, no, el hermano Esteban. ¿Saben qué? Eran como unos 12 personas que estábamos ahí. Todos se levantaron y el pastor dice, vamos a ungir a nuestro hermano Pedrito para que él sea el pastor. El Espíritu me confirma que él es el pastor. Yo no tuve otra cosa más que agachar la cabeza y decir, amén, Señor. Perdón. Eso nunca lo pedí. Pero Dios me sorprendió y dije que se haga tu voluntad. A veces hay cosas que no planeamos y suceden en nuestras vidas. Busque Proverbios 16:33. A ver, leen esa versión que tenías ahí por ahí. Lean esa versión. Quiero que lo escuchen, miren lo que dice. En la Reina Valera dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de Dios. A ver, ¿cómo dice? La gente echa suertes para tomar decisiones, pero el resultado lo determina el Señor. Ajá. Hasta a veces decimos, a ver, de Tim Marín, qué decisión, pero ¿sabe qué? Finalmente la decisión de quién es? De Dios. De Dios. Y nosotros queremos a veces aferrarnos a cosas. Nosotros queremos a veces que se haga nuestra voluntad. Es más, decimos, la oración, ¿han oído eso que dicen? La oración tiene poder. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? Sí. Hey. Amén. Amén. Pues no. Ya sé. El poder lo tiene Dios. Sí. La oración solamente es un medio que Dios nos dio para desatar el poder de Dios. Pero la oración no tiene poder. El poder lo tiene Dios. Ahora, nos van a decir, entonces vamos a dejar de orar. No. Cuando se conoce el corazón de Dios, tú activas el poder de Dios a través de la oración. Amén. Entonces, hay momentos a donde nosotros tenemos que, como dice aquí el proverbio, ¿no? Echar la suerte.
Pero de Jehová, ¿cómo dice? Es la decisión. De Jehová es la decisión. Otro proverbio rápidamente, porque quiero que pasemos en la esencia. Vamos a ver, Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Podemos pensar, hacer muchos planes y creer que van a suceder y todo. Está bien. No quiero gente sin visión, no quiero gente estática, está bien. Pero ¿sabe qué es lo que va a cumplir finalmente? La voluntad de Dios, la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios se va a cumplir. Dice, el consejo de Jehová permanecerá. Esto nos enseña que tenemos que amar a Dios por encima de lo que le pidamos, por encima de lo que queremos que Él haga. Porque a veces el amor del ser humano está condicionado a que si Dios me da lo que le pido, le voy a amar. Y si no me da lo que le pido, pues nomás ya no. No. Dios sigue siendo Dios. Y como el Padre que es de nosotros, si nosotros conocemos su corazón, vamos a entender que todo lo que vivamos, Él lo está permitiendo para forjar en nosotros obediencia y que conozcamos su corazón. Les puse el ejemplo de mi nieta. No es que su padre no lo ame, su madre no lo ame, no la ame, sino simplemente lo que están trabajando con ella es formándola para que aprenda a obedecer, que tome lo mejor. Porque si a temprana edad no forjamos obediencia en los niños, cuando sean mayores, entonces nosotros necesitamos prácticamente entender eso, que Dios lo que permite que vivamos es porque está forjando obediencia en nosotros. Y a veces nos decimos, no, pero ¿por qué? ¿Y cómo? Y a mí no me gustó así. Pelea contra Dios. Pero eso nota que eres un niño espiritual. Eso denota que eres un niño espiritual que no ha madurado, que no ha aprendido a obedecer. Porque todo lo que Dios quiere o todo lo que Dios permite que vivamos es para bienestar nuestro. Romanos 8:29, a ver, por favor. Romanos 8:28, perdón. Romanos 8:28. ¿Cómo dice? ¿Alguien se lo sabe? A ver, pero, a ver, quiero que lo vea. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Pablo lo hablaba. Pablo escribía esto. Y él incluía a su equipo ministerial, dice, y sabemos, porque él estaba hablando no de la iglesia, estaba hablando de su equipo ministerial y decía, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas. Y mire que él había pasado vituperios, él había pasado hambre, él había pasado circunstancias que si uno no conoce el corazón de Dios, hermano, sabe que se puede uno a renegar. No, ¿y cómo? Yo que ando predicando, yo que ando haciendo tu voluntad, ¿por qué me pasa esto? Y empieza uno a renegar. Sin embargo, Pablo conocía el corazón de Dios y dice, una cosa yo sé, que todo lo que yo viva está en el perfecto plan de Dios. Yo conozco el corazón de Dios. Vamos a entender el corazón de Dios, hermanos. Vamos entendiendo poco a poco. Cuando usted entienda el corazón de Dios, hermano, va a disfrutar la vida. No, pero esto me duele, sí. Dice, Cristo estaba en la cruz y estaba cargando con todos nuestros pecados y estaba sufriendo el más cruento dolor que pueda haber. ¿Y sabe qué dice? Puesto el gozo delante de él, sufrió el oprobio de la cruz. O sea, estaba disfrutando el dolor, no porque era masoquista. Él conocía el corazón de Dios, él sabía, él había entendido que si él moría, porque se acuerdan que ustedes que él oró y dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta cosa, pero no se haga. Eso es conocer el corazón de Dios, entender el propósito de Dios, entender el corazón de Dios. Por encima de mi voluntad está la voluntad de Dios.
Hermano, de verdad, si eso lo logramos entender, hay cosas muy sencillas. Mire, de verdad, hubo un hermano que se le descompuso su coche. Me dijo, échame la mano, hermano, que se me descompuso. Me dijo, ok, ahí vamos. Vamos a echarle la mano. Llegamos y vimos, es algo eléctrico. Y dijimos, ¿qué hacemos? Pues vámonos, en tal lugar hay, en Monteblanco, hay un taller que se llama El Pingo. Así se llama, El Pingo. Vamos a ver El Pingo. Imagínense, ¿no? Imagínense, vamos a ver El Pingo. Llegamos y El Pingo no está, gracias a Dios, no está El Pingo. Pero para eso, el hermano no llevaba mucha gasolina. Y dice, de Monteblanco había que ir hasta Montesalas, está otro taller. Y dice, hermano, ¿cómo le hago? No, pues vámonos. ¿Sabe qué? Nos sorprendimos. Porque es un chico, la verdad, que está caminando en una obediencia que si Dios le dice, levanta la mano, él levanta la mano. Camina de cabeza, él camina de cabeza. Él está dispuesto a hacer todo, la verdad. Y dice, ¿sabe qué? Pues nos vamos a Monteblanco. Y que nos vamos a Monteblanco, hermanos. ¿Sabe qué? Cuando llegamos, el eléctrico desarmó su... ¿Qué es? Marcha. Desarmó su marcha. Dice, mira, está chueco el eje que va en medio. Está chueco, dice, hay que comprarlo. El engrane ya no sirve, mira, dice, entonces, esto hay que comprarlo. Pero déjeme ver, creo que allí tengo la pieza. ¿Sabe qué? Que desarma otro y que lo arma. Y le salió barato. Nos dijo, tan solamente por esta pieza vale 600 pesos. Esta otra vale 400. Iba a ser 1,000 pesos. Yo le voy a cobrar 400 pesos por todo. Imagínense, si hubiéramos ido con el Pingo, no hubiera tenido la pieza, hubiéramos ido, tener que viajar hasta Córdoba, a los refaccionarios, buscarlo, nuevo, nos iba a costar más caro. Y lo curioso de esto, la pieza estaba nueva. Entonces, a veces decimos, ¿pero por qué y cómo? No encontré al Pingo. No. Pues fuimos a donde Dios nos llevó y finalmente la voluntad de Dios se hizo. Bendijo Dios a este varón. La verdad, por eso yo les digo, admiro la obediencia de este muchacho. Porque que le pide a Dios algo y lo hace. Anoche me hablan de que hubo un detalle, una persona se le manifestó un espíritu inmundo y dice que cuando él llegaba, dice, ya viene ese. ¿Qué está haciendo el enemigo? Reconociendo la autoridad que hay en él. Hermano, ojalá y así seamos todos, donde quiera que nos paremos, que los demonios tiemblen, que somos los que trastornamos al mundo. Pero que no se haga nuestra voluntad, sino que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Mire, quiero que entienda esta frase y si la puede anotar. La voluntad de Dios predomina por encima de la nuestra. Podemos orar, podemos clamar y podemos suplicar, pero si al final nosotros en nuestra oración tenemos que incluir esta frase, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque Jesús nos enseñó eso. En la Biblia encontramos en el libro de Génesis, capítulo 18, en el versículo 23, encontramos que Abraham, el padre de la fe, intercedió porque Dios le dijo que iba a consumir Sodoma y Gomorra. Y mire lo que dice el versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo, mire, Abraham hablando con Dios, orando con Dios, porque siempre tenemos que orar, la oración no está de más, tenemos que orar, pero tenemos que conocer el corazón de Dios. Mire lo que dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también? ¿Y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Está orando Abraham.
porque Dios le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y él conocía el corazón de Dios y dice, eres justo, habrán 50 justos y los vas a destruir. Y sabes que Dios dijo, no, si hay 50 justos, no destruiré Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham empieza, Señor, ya empecé a hablar. ¿Qué tal si no hay 50, pero 40? Sí, y le fue bajando hasta llegar a 10. Pero ¿sabe qué? Cuando llegó a los 10, Abraham entendió el corazón de Dios. Y dijo, no, tú eres justo, haz lo que tengas que hacer. Y finalmente la justicia de Dios obró porque libró a Lot. Y dice la palabra de Dios que él era el justo que estaba en ese lugar, en Sodoma y Gomorra. Y libró a Lot, pero consumió a Sodoma y a Gomorra. Entonces, nos damos cuenta cómo Abraham intercedió, pero por encima de la voluntad de Abraham, se hizo la voluntad de Dios. Por eso me fascina el proverbio que leíamos en un inicio. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión. Nosotros oremos, clamemos, intercedamos, pero finalmente la voluntad de Dios se hará. Mire, Jesucristo nos enseñó a orar en el libro de Mateo capítulo 6. No hay nada nuevo en esto, es muy conocido los textos, pero yo quiero que lo vea usted. Mateo capítulo 6, versículo 7 dice, orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Miren nada más, aquellos que no conocen a Dios repiten y repiten una cosa pensando en que Dios los va a oír por sus muchas repeticiones. No. Por encima de nuestras oraciones va a prevalecer la voluntad de Dios. Menos un rezo, Dios no lo va a escuchar. Dice aquí, vanas repeticiones, dice. Y luego dice, no lo hagáis, pues semejante a ellos, no os hagáis semejante a ellos. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dice, venga tu reino. Esa palabra, venga a gobernar mi vida, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Por encima de nuestra voluntad prevalece la voluntad de Dios, no la nuestra. Ni aún la voluntad del Hijo Jesucristo, como les digo, oraba en Mateo 26, 39 y decía, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hermanos, nosotros podemos pedir todo lo que quisiéramos, todo lo que queramos, pero al final nosotros tenemos que aprender a decir, hágase tu voluntad y no la mía. A veces nos aferramos porque vemos algo bonito. A veces nos cuesta soltar algo y nos aferramos. No, pero es que yo lo quiero. ¿Sabe qué? Y si a Dios le place quitarlo. A veces nuestros seres queridos. Me gustó mucho la posición de una hermana, digo su nombre con mucho respeto, la hermana Diana. Ella se embarazó y de pronto perdió el niño. Y entonces, cuando le dicen que se perdió, y ella, me acuerdo que, como todos, se pone a llorar. Y le dijo al médico, ¿sabe qué? Fue lo mejor. Fue lo mejor. Dios sabe por qué. Y dice, y cuando él dijo esas palabras, en mi corazón tomé una paz y dije, es verdad, Señor, tú sabes por qué. No voy a pelear contigo. Se ha hecho tu voluntad. Eso es vivir en el reino. Eso es tener un entendimiento del corazón de Dios, de la voluntad de Dios. Les he dicho de la otra hermanita que decía, sé que no era la voluntad de Dios que mi esposo, que mi hijo muriera. Pero una cosa sé, Dios lo permitió. Y sabe que se paró ahí en el féretro, delante del féretro de su hijo que lo habían matado. Y dijo, acompáñeme a alabar a Dios y a darle gracias a Dios. Eso es conocer
el corazón de Dios. No estar, pero ¿por qué? ¿Y cómo? ¿Y si nosotros? ¿Y te servimos? No. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Hay cosas que he vivido. Cuando les he dicho que en Romanos 8:28, cuando dice, ¿cómo te va, Pedrito? Le digo, bien, y el día que no me va bien, me va mejor, pero nunca me irá mal. ¡Ay, gloria a Dios, qué bueno! Le digo, aunque he vivido cosas que he llorado. He vivido cosas que he llorado. He vivido cosas que a veces 3 días no he dormido. De verdad. No he dormido y no consigo, pero ¿por qué, Señor? No puede ser. Pero al final digo, Señor, no se haga mi voluntad, sino, porque todo es un capricho, una lucha de nuestra voluntad. Yo quiero que se haga mi voluntad. Y no entendiendo el corazón de Dios, que lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros. Porque los que aman a Dios, pero los que aman a Dios no están, ¿por qué? ¿Cómo? Los que aman a Dios dicen, amén, Señor. Así sea. Esa es tu voluntad, lo acepto. Amén. Puede ser que pidamos un negocio y puede ser que no lo obtengamos. ¿O no? Hay quienes pidieron un novio, una novia y no fue. ¿Fue lo mejor? Fue lo mejor. Decía una chica hace años, una chica, decía, no sé por qué, yo entiendo que este novio no es la voluntad de Dios, pero está bien guapo. Y la verdad, estaba muy guapo el chico, ¿eh? Se casó, se juntó, se casó bien casado con él. Se casaron. Al poco tiempo se divorciaron porque sabe que le daba la vida, pero de verdad, terrible, la golpeaba, no le daba sustento. Y cuando íbamos a verla, mi pastor y yo íbamos a verla, decía, es que yo entiendo que no es la voluntad de Dios, pero yo lo amo. No, en serio, ¿cómo va a ser? Mire, la voluntad de Dios, le voy a mostrar lo que es la voluntad de Dios. Quiero que conozca la voluntad de Dios. En esto nos vamos a detener un poquito más. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, Pablo, después de dar toda la enseñanza acerca de la obra perfecta de Cristo, de todo los beneficios que el cristiano puede obtener si cree en la obra de Jesucristo, porque habla de la justificación, habla del perdón de Dios desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, todo está disertando acerca de la salvación del hombre. Pero en el capítulo 12 empieza y dice, ¿cómo dice? A ver, 12:1. Así que, por todo ese así que, une todo lo que dijo con lo que viene. Así que, os ruego, hermanos, dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y luego viene, y el versículo 2, yo quiero que lo vea porque es sumamente importante el versículo 2. Quiero que lo vea, dice, y que ya no vivan, se lo voy a leer en otra versión, la versión Dios habla hoy, dice, y que ya no vivan como vive el mundo. Al contrario, cambien la manera de ser y de pensar, así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, perdón, se lo leí en una versión que se llama Nueva Traducción, el lenguaje actual, perdón. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán y entenderán la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Hay cosas que no nos gustan, pero ¿qué cosa dice la palabra de Dios? Que si es la voluntad de Dios es buena,
Lo primero quiero que entiendan, es bueno. Vamos a tocar esos 3 puntos. Cuando tú conoces el corazón de Dios y no dejas que tus pensamientos, tu visión se quiera sobreponer por encima de la voluntad de Dios, escucha bien esto. Vas a entender que la voluntad de Dios es buena. Ay, Señor, que se me cayó el negocio, que se me murió. ¿Es bueno? Sí, es bueno. El doctor le dijo a Diana, y si tu bebé se hubiera quedado y hubiese estado enfermo y hubieses cargado con él toda la vida, ¿hubieses querido eso? Y dijo, no. Entonces Dios es sabio y Él sabe por qué lo hace. ¿Sí o no? Les voy a decir, he estado orando por los hijos de mis hijas. Y el Señor dice que el fruto del vientre de nosotros es bendito a 1000 generaciones. Le digo al Señor, no se cortará mis generaciones, habrá descendencia. Pero una cosa aprendí. Dije, esa es mi oración. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Amén? Amén. Y mire que dijeran, está cañón para aceptar eso. Sin embargo, yo le digo, que disfrutemos la voluntad de Dios. Que vivamos en su reino. Digamos, Señor, hágase tu voluntad. No, ahora, ¿por eso voy a dejar de orar? No, yo lo voy a pedir. Pero cuando yo entiendo el corazón de Dios, digo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la voluntad de Dios es buena. ¿Amén? ¿Cómo es? Buena. Es buena. Eso quiere decir, hermano, que hay cosas que a lo mejor no nos agraden. Sin embargo, Dios, que tiene cuidado de nosotros, vamos a entender que es bueno lo que Dios tiene para nosotros. Mire, dice en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice, porque yo sé, escuche bien lo que dice Dios, le dice a su pueblo, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice, pensamientos de paz y no, o sea, pensamientos buenos. Jeremías 29, 11 les dije. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Jeremías 29. Yo tengo pensamientos de ¿qué? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz. Hermano, por encima de lo bueno que nosotros que consideremos, ¿sabe qué? Lo mejor es de Dios. Dios tiene cosas buenas para nosotros. Por eso dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, hermanos, tomemos esa palabra y aceptemos la voluntad de Dios. Mire, vamos a otro pasaje rápidamente. Segundo de Reyes 8.1. Segundo de Reyes 8.1. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho venir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Levántate y vete a vivir a donde puedas. Yo estoy comprometido contigo, yo te cuidaré, yo estaré contigo. No decimos, el Señor es mi pastor, nada me falta. Vete a donde puedas, no a donde quieras. Hay a veces que hacemos lo que podemos, no lo que queremos. ¿Sí o no? No, a veces hacemos lo que... A ver, vean. A donde puedas, dice. No es lo que queremos, pero es lo que podemos. ¿Qué es lo que podemos? Hacer la voluntad de Dios. A donde Él nos lleve, a donde nosotros vayamos, ahí iremos, hermanos. Porque Dios es fiel y lo que Él quiere es librarnos de situaciones. Hermano, Dios podía proveerle a esta mujer, a su hijo, a su familia, a donde estaban, pero sin embargo dijo, toma la decisión, vete a donde puedas, yo estaré contigo. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable. Vino a hambre. Uno va a decir, hermano, ¿eso es bueno? Sí. Cuando Dios los llevó al pueblo de Israel por el desierto, ¿era bueno? Sí, porque ahí estaba forjando en ellos obediencia. Estaba probando lo que había en su corazón. Hermanos, ¿saben una cosa? A mí me sorprendió. No sé si han visto a un hermano que se llama
Nisi, ¿no lo han visto? Nisi Bujisi. Bujisi. ¿No lo han visto? ¿No tiene manos? ¿No tiene pie? Búsquenlo en YouTube. No tiene manos, no tiene pie. Es Nick Bujisi. Nick Bujisi. Búsquenlo, no tiene manos, no tiene pie. Yo creo que si algún día nosotros tuviéramos algo así, diríamos, pero ¿cómo? No puede ser. ¿Sabe qué? Este hombre entendió el corazón de Dios, el propósito de Dios. Tiene una hermosa familia. ¿Quién lo iba a ver así? Su esposa es una hermosa mujer. Y tiene 2 hijos también, ¿no? No, tiene 4 hijos. ¿Y saben qué? Tiene lo que yo no tengo. Es millonario el hombre. Es millonario el hombre. ¿Cómo le hizo? No tiene manos para trabajar. No tiene pies para caminar. Es un tronquito nada más. Tiene se le marca un miembro del pie, medio. Tiene un piecito chiquito. Ajá. Pero no tiene manos y no tiene pie. No, hombre, eso es el acabose. ¿Dónde puede estar la voluntad de Dios ahí? ¿Sabe qué? Él ha viajado por todo el mundo como nosotros lo hemos viajado. No tiene brazos y nada. Nada. Es un buen nadador. Tiene su esposa, una hermosa mujer. Tiene unos hermosos niños. Búsquenlo ahí en YouTube. Y sabe que entonces va a decir, caray, yo estoy súper bendecido. Me muevo con eso. Pero sabe que Dios lo envió para testimonio de su poder. Amén. Él le ha creído a Dios y donde quiera que se pare, predica. O donde quiera que lo lleve, Él predica del poder de Dios, de la fidelidad de Dios. Y uno lo ve y dice, pero ¿cómo? Sí, pues ahí está su familia. Y es millonario. Imagínense. Y nosotros estamos, no, ¿por qué me hizo así? Oye, sí, yo he tenido ojos azules, pelos de lote, a lo mejor así yo tuviera unción, nada. No, estamos bendecidos, estamos completos, estamos bien. Así que la bendición de Dios es que todo, la voluntad de Dios es buena, que es agradable. Lo segundo, quiero que vean, es agradable. Vamos a leerlo ahí en Romanos 12. ¿Por qué es agradable? Porque mire, quiero que vean en el libro de Eclesiastés, rápidamente vamos a Eclesiastés 3:11. ¿Por qué es agradable? Porque primero dice que es bueno, luego lo segundo, que es agradable. Bueno, en el libro de Eclesiastés, y quiero que subraye la palabra 3:11, dice, todo, ¿cómo dice? Todo lo hizo. A ver, hermosuras. Eso aquí en casa nosotros lo tenemos muy marcado, ¿eh? Me habla mi hijo Pedro y me dice, hermoso, ¿dónde andas? Cualquiera que lo oyera dirá, asustado papá, pero guapísimo, ¿no? Pero ¿sabe qué? Aquí todos a nuestra niña decimos, hermosura. Mi mujer, hermosa. Y mi esposa me dice, hermoso. Tenemos un hermoso yerno, una hermosa hija. Y todo es hermoso. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hizo, lo hizo, ¿cómo? ¿Dice así o no? Sí. Si lo hizo hermoso, ¿es bueno o no? Sí. ¿Es agradable? Lo hermoso es agradable, ¿sí o no? Pero si nosotros decimos, tienes un, perdón por la palabra, pero dicen, tienes un pinche carácter. Perdón. Pero mi hermano, imagínense, si nosotros no valoramos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, todo es bueno, agradable. ¿Cómo es? Agradable.
qué hermoso, es agradable lo que Dios me ha dado, lo disfruto. Hasta cuando mi esposa está trompudita, lo disfruto. En serio. Hay más de dónde tomar. ¿O no? Pero no, hermanos, tenemos que aprender a ver qué es lo más hermoso que Dios nos ha dado. Porque dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ahora, yo quiero que veamos esto. Marca esa palabra, en su tiempo. Porque a veces, lamentablemente, el problema es que no aprendemos a disfrutar porque no lo hacemos en su tiempo. Escuchen bien esto. A ver, es cierto, ¿no?, que ustedes pueden ver una fruta. Me tocó un día, tuve un árbol de guanábana y dio una fruta enorme, preciosa, una guanábana. En mi terreno ahí estaba la guanábana. Entonces yo bien emocionado, cada vez que lo veía yo, ¡ay, qué chulada de guanábana! Está grandota, hermosa. Y de pronto un día me paro y digo, hoy voy a cortar guanábana. Y yo, pues, como no sabía, estaba grandota, pues yo que agarro y que la corto. Y cuando me vio el vecino dice, ya la cortó. Le digo, sí, ya, porque la voy a poner a que ya se ponga blando para que hagamos agua. No, hermano, ya no le va a servir. ¿Y eso? ¿Por qué no? Si mire, ya está bien. Dice, está grande, pero está tierna. La cortó antes de tiempo. Y entonces me explicó que la guanábana se tiene que abrir, se le tiene que desaparecer los piquitos esos. Se tiene que abrir todo para que ya esté maciza. Pues ya, la regué. Y ¿sabe qué? Aunque la tuve ahí y se ablandó, se maduró, pero estaba insípida. No tenía sabor. No sabía bueno. Porque no la dejamos madurar. Aunque estaba hermosa, ¿sabe qué? No llegó su tiempo. Y así nos pasa a veces. Es bueno lo que Dios quiere. Es agradable, pero tenemos que esperar todo su tiempo. Porque todo debajo del cielo tiene su tiempo. ¿Sí o sí? ¿Así dice o no? Todo debajo del cielo tiene su tiempo. Así que, hermanos, dice ahí, ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuándo vamos a ver todo hermoso? Cuando logremos entender el corazón de Dios. Entonces va a ser todo hermoso. Vamos, aunque pareciera que nuestros ojos no ven eso, realmente tenemos que creerle a Dios. Yo siempre les digo que yo le creo a Dios. Dios dice que hace maravillas y Él me hizo a mí. Dios dice que hace todo hermoso y Él me hizo a mí. Y entonces, aunque ustedes ven todo así como que, pero sí, mira, el morenito ese. ¿Saben qué cosa digo yo? Soy una hermosura. Soy una maravilla de Dios. ¿Por qué? Porque le creo a Dios. Bueno, y eso se lo comparto. Usted créalo, hermano. Amén. Vamos a ver en el libro de Segundo de Crónicas, por favor, Segundo de Crónicas, capítulo 6, versículo 2, dice. Segunda de Corintios, perdón. De Corintios, no es de Crónicas. Es Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora tiempo aceptable. Hay otra versión que dice, en el tiempo propicio te he llamado, te he aceptado, te he dado salvación. Todo es agradable, hermano. Imagínense que Dios nos llama a disfrutar este tiempo en que Dios nos ha llamado a la salvación. En tiempo aceptable, en tiempo propicio. Dios nos llama. Imagínense que hay gente que es más buena que nosotros. Dios no lo ha llamado. No es salva. Nosotros tenemos que aprovechar este tiempo, disfrutar, porque sabe que dice la palabra de Dios, los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Dios nos llamó y tenemos que aprender a disfrutar este tiempo. A lo mejor diga, hermano, pero somos poquitos. ¿Sabe una cosa? Ahorita somos pocos. Y si llegamos a ser bastantes,
ya ni nos vamos a disfrutar. Aprovechemos esto, disfrutemos. Tiempo aceptable, no sea, es agradable. Disfrutemos esto. Yo siempre le digo, hermano, cada domingo yo me preparo como si fueran 10,000 personas para predicar. No importa que vengan 5, 10, 20, los que vengan, pero yo me preparo porque quiero disfrutar esto. Cuando llegue a ser mucho, igual lo disfrutaré, pero hermano, disfrutemos esto. Tiene sentido lo que Dios hace. Yo hoy no me preocupa, ni siquiera, de verdad, ni siquiera me afano. Ay, es que ¿qué voy a hacer? No me afano. Hay que disfrutar, porque lo que Dios hace es bueno y es agradable. Ahora, lo tercero, ya vamos a ir terminando, ya vamos a ir cerrando, no se preocupe. Es perfecto. ¿Cómo darme cuenta que la voluntad de Dios es perfecta? Dios es perfecto y todo lo que hace, Él lo hace perfecto. Aún aquellas cosas que no nos gusta ver. ¿Cómo dice el texto con el que leímos de Romanos 12? ¿Cómo inicia el texto de Romanos 12:2? ¿Se acuerdan ustedes que se lo leí en una versión que se llama Dios habla hoy? ¿Se acuerdan? Dice, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Así inicia. No imites. Escuche bien esto. No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios os transforme en personas nuevas al cambiarles la forma de pensar. Si nosotros vemos, decimos, perfecto. ¿Dónde está lo perfecto? Yo no veo lo perfecto. Sin embargo, Dios dice que todo lo hace perfecto. Y usted ve al hermanito este que les dije que es un tronquito. ¿Y dónde está la perfección en él? Mucha gente no hubiera conocido el poder de Dios si no fuera por su testimonio de él. Si no fuera por el testimonio de él. Cómo Dios todo lo que hace lo hace con un plan, con un propósito. En el mundo, hermano, oímos frases que dicen, por ejemplo, el que no tranza, no avanza, ¿va? Eso es en el mundo. Por eso dice, Pablo escribiendo, dice, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien transfórmate, renuévate, cambia tu forma de pensar. Lo que Pablo está invitando es que dejemos de pensar como el mundo. Nunca vamos a ver la perfección de Dios en nuestras vidas si seguimos pensando como piensa el mundo. No nos conformemos a la semejanza del mundo. Mire, quiero que vean en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 15. Dice, Jesús estaba orando por la iglesia y dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. No imitemos las cosas de este mundo. No tomemos las costumbres de este mundo. San Juan 17, les dije 17, 15. Vamos a leer hasta el 17, pero San Juan 17, 15 empiezo. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son, quiero que vean ustedes, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué no tenemos que seguir las costumbres de este mundo, hermano? Porque no somos de este mundo. Nunca veremos la perfección de Dios si seguimos pensando como el mundo quiere que pensemos, pero no. Hermanos, dice aquí, dice, santificaos en la verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío al mundo. Wow. Vamos a caminar en este mundo, pero no vamos a tomar las costumbres de este mundo, sino que nosotros vamos a tomar la palabra de Dios y ¿saben qué? Vamos a ver la perfección de Dios. Oye, Señor, oye hermano, fíjate que estoy viviendo esto y me duele. Sí, pero aún eso es perfecto en el plan de Dios. Aún eso que estamos viviendo es perfecto en el plan de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Rápidamente, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. 2 Corintios, les dije, capítulo 10, del 3 al 6, ¿va? Se los leo porque es que
Esta es muy lenta, pero quiero que vea. El 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y quiero que vea aquí, versículo 5, por favor. Quiero que ponga mucha atención. Si usted no camina en la carne, usted va a tomar la palabra de Dios y dice, va a empezar a derribar argumentos. Sí, Dios dice que es bueno y Dios dice que es agradable y que eres perfecto, pero... Y empezamos a querer argumentar. ¿Sabe cómo vamos a derribar todos esos argumentos? Dice aquí da el secreto, dice, derribando todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, trayéndolo cautivo a la obediencia. Llevándolo cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la manera en que tú vas a empezar a ver la perfección de Dios. Todos esos argumentos que se levantan, y dices, si Dios es bueno, y si Dios es bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué eso? Lleva cautivo esa obediencia, derriba ese argumento. ¿Con qué lo vas a derribar? Con la palabra de Dios. Lleva cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Y entonces tú vas a entender, cuando tú empiezas a llevar cautivos esos pensamientos, esos argumentos a la obediencia a Cristo, hermano, entonces tú vas a entender, es cierto, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo me quejaba de muchas cosas. Hoy en este tiempo, de verdad, disfruto todo lo que vivo. Disfruto. Todo. Ay, que se me descompuso mi Ferrari. Pues, Dios sabe por qué. No, ni siquiera, ay, pero ¿cómo va a ser? Y no puede ser que no vas. No, disfruto. Porque he aprendido que vivo en la voluntad de Dios y que todo lo que me pasa, como amo a Dios, todo me va a ayudar para. Entonces, hermano, aprendamos eso, a conocer el corazón de Dios. Si un hijo conoce el corazón de Dios, entonces no va a lamentar. Hermano, cuando esta niña madure y entienda que le prohibieron muchas cosas por bien de ella, va a amar a sus papás. ¿Sí o no? Díganme si sí o no. Sí. ¿Alguna vez ustedes sufrieron una golpiza de sus padres? Sí. Al menos nosotros somos la generación que nos tocó vara, chancla, cable y todo eso. ¿Verdad? ¿Sí o no? A mí me tocó. Yo recuerdo mucho, y perdón lo que les voy a decir, pero fíjese, a mí mi padre un día le hice una que agarró literalmente con el lazo de cochino, como dicen, te voy a hacer como lazo de... Habían matado al cochino. Y los cochinos cuando están en el rancho, los amarran en un árbol o eso, y hacen lodo. Y esos lazos se hacen terrible. Y para que no se enreden los lazos, le hacen ¿cómo le llaman? Una gasa, meten el lazo y le hacen un nudo, entonces eso gira y ya no se enreda tanto el cochino. Pero eso lleno de barro, lo agarró mi padre endosadito y me dio una que casi me reventaba la piel. Yo en ese momento decía yo, ¿cómo no se muere mi padre? Perdóname, Señor, hoy yo veo el amor de mi padre. ¿Qué hubiese sido de mí si no me hubiera dado una? Después estuve muchos años sin la dirección de mi padre, ¿no? Desde la edad de 9 años en adelante. ¿Y sabe qué me aguardó? Esas correcciones que me dieron. Esas correcciones que me dio mi madre, que me dio mi padre, me guardaron de andar haciendo cosas deshonestas. ¿Qué había en esos golpes? Amor. Pero cuando lo entendí, ahora que soy grande, porque en su momento, ¿qué pedí? La muerte de mi padre. Imagínense. O sea, tan infantiles somos que a veces no entendemos el por qué Dios permite cosas que vivimos y que nos duele y que lloramos y decimos, ¿dónde está mi Padre? ¿Dónde estás, Dios? Sin embargo, ahí está el amor de Dios. Ahí está el propósito de Dios. Por eso dice que los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar para bien. Pero el punto está en entender el corazón de Dios, porque el corazón de Dios la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No se equivoca Dios, hermano, no se equivoca. Dios dice ahí
muy claramente que tenemos que llevar cautivo todos sus pensamientos a la obediencia de Cristo. Vamos a derribar esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Porque mire, dice en Primera de Juan, quiero que vaya a Primera de Juan 5:4, ya vamos a ir cerrando esto, no se preocupe ya. Aguántenme, dígale a la silla, aguanten tantito, ¿vale? Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, no se contamina con las cosas del mundo, no recibe las costumbres, como decía el versículo con el que iniciamos, hermano, decía, no imiten las conductas ni las costumbres, no imiten las conductas ni las costumbres del mundo. ¿Sabes que nosotros vamos a vencer todo lo que el mundo nos ha metido? Vamos a llevar cautivos esos pensamientos a la obediencia a Cristo, porque dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando nosotros le creemos a Dios, sabe que vivamos lo que vivamos, es para bien. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17, ahí mismo en Primera de Juan, véalo, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, no imitemos al mundo, no nos quejemos, no conozcamos el corazón de Dios, tengamos entendimiento de la voluntad de Dios. Dice, ¿por qué no tenemos que caer en eso? Dice el 17, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad, el que lleva cautivo sus pensamientos a la obediencia a Cristo y acepta la voluntad de Dios, dice, el que hace la voluntad del Padre de Dios permanece para siempre. Nuestro trato con el mundo no es igual que la gente del mundo. El mundo se deleita en las cosas, en las costumbres del mundo. Nosotros vamos contra eso y aceptemos la voluntad de Dios. El mundo dice, el que más tiene, más vale. En Cristo dice, el que se humilla será exaltado. No imites las conductas de este mundo, más bien, renueva tu mente, como dice la palabra en Romanos 12:2. Renueva tu mente para que cambie tu forma de pensar y así cambiará tu forma de vivir. Porque la forma en que pensamos es la forma en que vivimos. La forma en que pensamos es la forma en que vivimos. Si tú cambias tu mente, cambiará tu forma de pensar, cambiará tu forma de vivir. No le des de comer a tu mente pensamientos del mundo, aliméntala con la palabra de Dios. A ver si se te queda esto. No le des de comer tu mente con los pensamientos del mundo, aliméntala con la palabra de Dios y entonces entenderás los propósitos de Dios. Transformarás tu vida por medio de la palabra. La mente piensa cosas negativas cuando le damos lugar al mundo, pero la mente se sujeta a la voluntad de Dios cuando la alimentamos con la palabra de Dios. Segunda de Corintios 10:5 lo dice muy claro, ahí ya lo leímos, así que entiéndalo. Y quiero terminar con este texto, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ya, terminamos con esto. Filipenses 4:8. Dice así, por lo demás, hermanos, acuérdense, estamos hablando a los hermanos. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermano, cuando tú estás en Dios, aún cosas malas, tú piensas todo lo puro, todo lo amable. Ay, pero ¿por qué sucede esto? Algo Dios quiere hacer en mi vida. Empiezas a pensar todo lo puro, todo lo amable, porque dices, no, pues estoy en las manos de Dios y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pues lo que estoy viviendo, sin lugar a dudas, es para bien. ¿Sí o no? Entonces empezamos a conocer el corazón de Dios. Póngase de pie y oramos a Dios, por favor. Póngase de pie. Señor, te agradecemos. Creo que el peligro más grande para el cristiano es que nosotros demos lugar a los pensamientos nuestros para pensar igual que el mundo. Pero en este día, Señor, tu palabra nos ayude a poder entender tu corazón. Que aunque hay muchos pensamientos en nosotros, al final se hará tu voluntad. Por encima de todo, se hará tu voluntad. Y por eso queremos, Señor, darte gracias.
porque nosotros hemos aprendido a amarte y estamos en ese proceso de obediencia donde estás forjando carácter en nosotros. Pero en la medida que vayamos madurando, vayamos avanzando, conociendo tu corazón, Señor, disfrutaremos la vida. Aprenderemos a disfrutar lo que tenemos, porque estamos en tu voluntad, vivimos en tu voluntad. Hay cosas que no nos agradan porque estás forjando carácter, pero será tu voluntad buena, agradable y perfecta cuando conozcamos tu corazón y disfrutemos lo que nos toca vivir. Padre, yo en el nombre de Jesús te lo pido. Prepara tu iglesia de tal manera que todo lo que vivan, ellos vean cómo tú te estás manifestando a favor de ellos para que te amen más y más, Señor. Yo te doy gracias, te doy la gloria y te doy la honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos para acá.